1 de enero. Santa María, Madre de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Hoy comienza el año y la Iglesia lo hace solemnemente, poniendo cada año en su primer día bajo la advocación de Santa María, Madre de Dios, que es el mayor título de nuestra Madre Santísima. María es Madre y Madre de Dios, y ya esto dice muchísimo. De aquí derivan otros títulos y de aquí se deduce que es Inmaculada. La primera lectura del libro de los Números nos habla de bendición. Yahvé le dice a Moisés cuál es la bendición que él quiere que Aarón y sus hijos, o sea, los primeros sacerdotes de la antigua alianza, bendigan al pueblo. Fueron y siempre serán los sacerdotes quienes bendigan al pueblo en nombre de Dios. Como le dice Dios a Moisés, los sacerdotes invocarán su nombre y él, Dios, bendecirá al pueblo. Bendecir es una función sacerdotal importantísima, que a veces se olvida. No soy yo, sacerdote, quien te bendice, sino que es Dios mismo cuando yo pronuncio su nombre y digo que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ti. Y ahora mismo, en función sacerdotal, voy a pronunciar la fórmula dada a Aarón. Recibe esta bendición con fe. El Señor te bendiga y te proteja. Ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Eso último es el agregado nuestro, cristiano. Sí, que el Señor te proteja, que te sea propicio, que te dé la paz. La única paz verdadera, que es la paz de Cristo. Desde aquella primera bendición, Dios no dejó de bendecirnos, de agraciarnos, de infinitos modos, decirnos que nos ama, que nos quiere con Él en la eternidad. Recibamos la mayor de las gracias, tan grande es que no es posible medirla, es infinita. La encarnación del Hijo, su revelación en Él. Quien ve a Jesucristo ve al Padre. Pero eso significa que primero hay que verlo a Jesucristo. Quien niega a Jesús, quien se niega a verlo, a conocerlo, no puede ver a Dios. Recibimos la inconmensurable gracia del amor de Dios manifestado en la cruz. El amor que nos salva y junto a ese amor el de su madre, que hoy celebramos. El amor del Hijo hacia nosotros y hacia su misma madre hizo de ella nuestro auxilio, la hizo corredentora, la asoció de una manera única a la redención. Si todos estamos llamados a asociarnos a la redención con la ofrenda de nuestra vida, cuanto más su propia Madre Inmaculada, que ofreció su sacrificio, el sacrificio de su Hijo y su inmenso dolor de aquella espada que le atravesaba el alma al Padre. En la antigua alianza, el pueblo podía agradecer la bendición de Dios manifestada en su protección, en que Dios les era propicio y les concedía la paz y los hacía crecer en medio de hostilidades. Podía agradecer a Israel que tuviese un templo donde ofrecer sacrificios. Pero nosotros poseemos, por pura gracia de Dios, y cuando digo nosotros, digo el Israel que reconoció en Jesús al Mesías y los paganos que también lo reconocieron como único Salvador, digo que nosotros poseemos la infinita gracia del sacrificio del mismo Señor en la cruz, cada vez que celebramos la Eucaristía, y su presencia entre nosotros en el Santísimo Sacramento. Y Dios no deja de darnos regalos, siendo el máximo don el Espíritu Santo.
Ese que, como dice San Pablo en la segunda lectura, su carta a los Gálatas, ese espíritu que clama en nosotros, Abba, Padre. No somos esclavos, sino hijos de Dios, y somos al mismo tiempo hijos de María, María, Madre de Dios y Madre nuestra. Así les decía la Santísima Virgen a las niñas de Garabandal que lo dijeran en el rosario. Algo que imagino seguirán haciendo en sus oraciones privadas. La Virgen no pidió que se recitara así el rosario públicamente, a menos hasta que la Iglesia no lo determine. Es que ella, junto a su ser Madre de Dios, que es la mayor honra que se puede tener, también quiere poner junto a ese su otro título, nada menos que el que le fuera dado por su mismo Hijo en la cruz, Madre nuestra. Y ahora hagamos un poco de historia. ¿De dónde viene Madre de Dios? Teotocos. Así la proclamó el pueblo de Dios antes que la Iglesia la reconociera en el Concilio de Éfeso. Es lo que se llama el sensus fidelium, sentido de los fieles inspirados por el Espíritu, que reconoce las grandes verdades de la fe, como la Inmaculada Concepción y también el reconocimiento de Madre de Dios. El pueblo de Dios se adelanta a los teólogos. Lo mismo ocurre desde hace tiempo con el título de corredentora. ¿Por qué se le llama Madre de Dios? Se puede llamar a la Virgen, la más excelsa de las criaturas, pero siempre criatura, Madre de Dios. ¿De dónde viene ese título que a los demás cristianos que no sean católicos u ortodoxos les parece excesivo y hasta escandaloso? Todavía recuerdo yo una discusión que tuve en Buenos Aires con un taxista protestante que estaba indignado. Decía, pero ¿cómo Dios va a tener una madre? Y no había caso, no escuchaba razones, no me dejaba hablar. Estaba tan escandalizado que no escuchaba nada. Estaba repitiendo sin saberlo lo que dijo Nestorio. Así que Dios tiene una madre. Entonces no condenemos, decía Nestorio, a la mitología griega que atribuye una madre a los dioses. Precisamente el título surge como consecuencia de las disputas con Nestorio, monje de Antioquía, nombrado patriarca de Constantinopla, y sus seguidores, los nestorianos. Estamos en el siglo V. Nestorio había combatido contra los herejes arrianos, que negaban la divinidad de Jesucristo, pero terminó yéndose al otro extremo. Consideran en Jesucristo dos personas, una divina y otra humana. Y el más ardoroso oponente de Nestorio era San Cirilo, patriarca de Alejandría, quien a aquella provocatoria pregunta de Nestorio respondía, se dirá, ¿la Virgen es madre de la divinidad? A lo que respondemos, el verbo vivo, subsistente, fue generado de la misma sustancia de Dios Padre, existe desde toda la eternidad. Pero en el tiempo Él se hizo carne, por ello se puede decir que nació de mujer. Para dirimir la disputa se convocó un concilio, el tercer concilio ecuménico, en Éfeso, en el año 431, donde fue condenada la doctrina nestoriana y depuesto Nestorio de su sede, Constantinopla. Fue entonces que se proclamó solemnemente a María como la Teotocos, o sea, la que dio luz a Dios en la carne. María es madre de Jesús y Jesús es la persona divina que asumió la carne en su seno. Una sola persona, no dos como sostenía Nestorio. Una sola persona, pero sí en dos naturalezas. Para Néstor eran dos sujetos, dos personas, con su naturaleza cada una. La declaración dogmática del año 431 del Concilio de Éfeso afirma que en Cristo están las naturalezas humana y divina en la única persona del Verbo de Dios y en consecuencia María, como Madre de Cristo, es también Madre de Dios. Teotocos en griego, de teos, Dios, y titko, parir. Teotocos en latín es dei para y significa lo mismo. Teológicamente hablando, la controversia no era de índole mariana, sino cristológica, en el sentido que afirma algo que va referido más a Cristo que a María, porque la finalidad del dogma era aclarar la relación de las dos naturalezas de Cristo. El misterio de la encarnación consiste justamente en esto. Cristo tiene dos naturalezas, divina y humana,
y una sola persona en el Verbo. Las dos naturalezas están en perfecta unión en la persona de Cristo, no están separadas. Todo esto recibió ulterior aclaración en el sucesivo concilio de Constantinopla. Cristo es entonces al mismo tiempo verdadero Dios, naturaleza divina y persona divina del Verbo, y verdadero hombre, solo naturaleza humana, sin persona humana. Repitamos, la maternidad divina de María se refiere solo a la generación humana del Hijo de Dios y no a su generación divina. El Hijo de Dios fue engendrado, no creado, desde siempre por Dios Padre, y es consustancial con Él, es decir, es de su misma esencia divina. Por eso, en la generación eterna, María no intervino para nada. Proclamando que María es Madre de Dios, la Iglesia afirma que es la madre del Verbo encarnado, que es Dios. Vemos que el tema la verdad de la fe no es posible en este tema separar a la Santísima Virgen del Hijo, y que cualquier cosa que se diga de ella afecta o tiene repercusión o relación con Jesucristo. Cuando se dice que María era una mujer como cualquier otra, una de nosotros, así, se está implicando que Jesús también era un hombre sin más. Atención que el demonio es muy astuto. En Éfeso y en todas partes, el pueblo de Dios recibió con gran alegría la proclamación de María Theotokos. En Éfeso, donde fue el concilio, donde según la tradición, la Santísima Virgen pasó los últimos años antes de ser asunta en el cielo. Otros decían en Jerusalén, bueno. Se hicieron ahí procesiones con antorchas en medio del gran júbilo popular. En realidad, el título de Theotokos, de Madre de Dios, venía ya de al menos 2 siglos antes, si no más. Aparece en las catacumbas romanas y en edificios de Grecia y Turquía. Ya en el siglo III, y quizás antes, lo tenemos en una de las oraciones marianas más antiguas. En Egipto está el Subtum Presidium, ahí se encontró. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas la oración de tus hijos necesitados. Líbranos de todo peligro, siempre Virgen gloriosa y bendita. El título Madre de Dios es el principal y el más importante dogma sobre la Virgen María. Y todos los demás dogmas marianos se derivan de esta verdad de fe. Los otros son, ¿cuáles son dogmas? La concepción inmaculada que gozó la Santísima Virgen como gracia extraordinaria en vista de su maternidad divina. Fue concebida sin el pecado original. Su virginidad perpetua, o sea, antes, durante y después del parto, virgen. Verdad que expresamos nosotros diciendo la siempre Virgen María. Y la asunción que fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Estamos muy seguros esperando el quinto dogma de María Corredentora, medianera y abogada, como lo pidió en Ámsterdam. María es la elegida desde la eternidad para ser Madre de Dios. Con cuánta reverencia y con cuánta admiración y respeto debemos acercarnos a este misterio. Todas las generaciones, como ella misma profetiza en su Magnificat, reconocen y proclaman que María es la dichosa, la bienaventurada, por lo que Dios hizo por ella, pero también es bienaventurada y santísima por cómo ella respondió a tan grande gracia. Ahí vemos la diferencia entre María y Eva, las dos tremendamente agraciadas y dos caminos diferentes, opuestos. Grandísima fue la gracia, pero también grandísimo fue el mérito de María y su fe. No basta con que el don sea muy grande si luego no hay respuesta. En esos casos, tristemente, la gracia pasa. Queridos hermanos, comencemos este año en este día dedicado a la Santísima Virgen, por ser el día que la reconocemos como Madre de Dios, renovando o haciendo nuestra consagración a ella. Como decía, algo que todos sabemos, el combate que tenemos por enfrente será duro y necesitamos de la Santísima Virgen. Y una vez más recuerdo, aunque esto se haga largo, pero es muy importante, lo que nos dijo el 25 de julio de 2019. Hijos míos, vendrán las pruebas y vosotros no seréis fuertes y el pecado reinará. Pero si sois míos, venceréis, porque vuestro refugio será el corazón de mi Hijo Jesús. Alguien podría decir, pero el refugio es el corazón de Jesús, no el de María. Sí,
Sí, por eso nos consagramos a María, para ser todo de Jesús. Sus corazones sagrados están unidos y ella nos lleva al de su Hijo. Bueno, ahora os invito a que me sigáis. Yo, cada uno pone su nombre, pecador arrepentido, renuevo y ratifico hoy en tus manos, oh Madre Inmaculada, las promesas de mi bautismo. Renuncio a Satanás y decido seguir a Jesucristo aún más de cerca que nunca. María, te doy mi corazón. Enciéndelo, te suplico, con el amor por Jesús. Hazlo siempre atento a su ardiente sed de amor y de almas. Guarda mi corazón en tu corazón purísimo, para que yo pueda amar a Jesús y a los miembros de su cuerpo con tu mismo amor perfecto. María, me entrego totalmente a ti, mi cuerpo y mi alma, mis bienes interiores y exteriores, e incluso el valor de todas mis buenas acciones. Haz de mí, te ruego, de todo lo que soy y tengo, lo que más te agrade. Permíteme ser un instrumento digno en tus manos inmaculadas y misericordiosas, para rendirle el mayor homenaje posible a Dios. Si me caigo, llévame nuevamente a Jesús. Lávame en la sangre y el agua que brotan de su costado traspasado, y ayúdame a no perder nunca la confianza en esta fuente de amor y misericordia. Contigo, Madre Inmaculada, tú que siempre haces la voluntad de Dios, me uno a la consagración perfecta de Jesús mientras se ofrece en el Espíritu al Padre por la vida del mundo. Amén.